Me llamo Clara Moreno, capitán del Ejército del Aire y del Espacio Español. A mis 30 años mi vida había sido un estudio de logística y control. Sabía cómo mover personal y material a través de continentes, cómo analizar matrices de riesgo, cómo crear orden a partir del caos bajo la inmensa presión de un reloj en cuenta atrás. Mi carrera se había construido sobre la base de ver el mundo como un complejo sistema de variables que debían ser gestionadas. Pero el entrenamiento que recibí en estériles salas de reuniones y en pistas de aterrizaje barridas por el viento no me había preparado para la variable incuantificable y caótica que era mi propia familia. La batalla comenzó como suele suceder, bajo una bandera de tregua. Estaba en casa en Santander, Cantabria, de permiso por vacaciones. La casa de la familia Moreno era menos una casa y más una declaración de intenciones, una fortaleza de vidrio y hormigón pulido encaramada al borde de Punta Garza, mirando hacia la melancólica y gris extensión del mar Cantábrico. En el interior, todo era un estudio de perfección minimalista, paredes blancas, suelos de hormigón pulido, muebles que parecían más esculturas que algo en lo que una persona pudiera sentarse. Era hermoso, estéril y tan frío como el viento cargado de lluvia que azotaba perpetuamente las ventanas. El aroma de la Navidad debería haber sido de pino y cordero asado, pero en nuestra casa, quedaba subsumido por el leve olor químico del caro ambientador de mi madre, una fragancia llamada calma invernal. Era una descripción acertada de la atmósfera en la mesa. Mi madre Isabel mantenía una sonrisa tan brillante y frágil que parecía a punto de resquebrajarse. Mi padre, Marcos, el arquitecto de este pequeño y frío reino, presidía la cena con el aire silencioso y vigilante de un hombre que evalúa constantemente el valor de sus activos. Y frente a mí se sentaba mi hermano, Julián. 3 años mayor que yo, Julián era subdirector en la promotora inmobiliaria de mi padre, Promociones Moreno. Llevaba su éxito como llevaba sus jerseys de diseño, con naturalidad, pero con un inconfundible aire de privilegio. Inició las hostilidades de la noche con una maniobra de flanqueo familiar. Debe de ser agradable tener estas vacaciones tan largas, dijo, haciendo girar un Rioja en su copa. El resto de nosotros tenemos que trabajar para mantener las luces encendidas. Reconocí la jugada de apertura. Me negué a entrar en el juego. Se llama permiso, Julián. He estado en una sala de reuniones en Mali los últimos 6 meses. Me lo he ganado. Claro, claro, dijo con una sonrisa condescendiente. Tu viajecito por el mundo pagado por el Estado. Mi madre, siempre la frenética pacificadora, se apresuró a llenar el silencio. El catering ha hecho un trabajo maravilloso con el cordero, ¿verdad? Marcos, tienes que pedirle su tarjeta. El glaseado es simplemente divino. Su voz, ligera y etérea, era una cortina raída que intentaba ocultar un abismo. Decidí enfrentar el ataque de Julián directamente, pero con datos, no con emoción. Logística, no drama. Hablando de mantener las luces encendidas, dije, dejando mi tenedor suavemente. ¿El nuevo dique de contención aguantó bien durante la última tormenta? Me alegré de poder enviar el dinero para ayudar con las reparaciones de emergencia. El efecto fue un cambio sutil pero inmediato en la presión de la sala. La mandíbula de mi padre se tensó. La sonrisa de mi madre vaciló una fracción de segundo. Julián dejó su copa de vino sobre la mesa con un clic seco. Soltó una risa corta y burlona. ¿El dinero? Clara, eso no fue ayuda. Esa fue tu contribución. Tus gastos de alojamiento por mantener una habitación aquí. Eres una inquilina en esta casa, no una accionista. No te confundas. Las palabras aterrizaron con precisión quirúrgica, cortando una cuerda dentro de mí que no sabía que estaba tan deshilachada. Cada turno extra que había hecho como voluntaria, cada pequeña comodidad que había evitado, cada presupuesto cuidadoso que había mantenido, todo hecho con la idea de que estaba apoyando a mi familia, anclándolos desde la distancia. Julián acababa de reformular mi sacrificio como una mera transacción, una factura pagada por servicios prestados. Despojaba al acto de cada gramo de amor, dejando solo una cáscara fría y comercial. El aire se volvió denso. Eché mi silla hacia atrás, las patas raspando silenciosamente contra el suelo de hormigón. Me puse de pie, mi postura de descanso de desfile acudiendo a mí sin pensarlo. Mi voz era baja, pero resonó en la silenciosa habitación. No tienes ningún derecho a menospreciar lo que he dado. No lo vi venir.
En un momento estaba sentado, al siguiente estaba de pie, su brazo balanceándose en un arco vicioso e impulsado por el vino. El sonido no fue fuerte, solo un chasquido agudo y punzante que pareció absorber todo lo demás. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado, y la vista panorámica del mar tormentoso a través de la ventana del suelo al techo se convirtió en una mancha gris y dolorosa. Un pitido agudo comenzó en mi oído. En el silencio que siguió, vi a mi madre hacer un movimiento pequeño y preciso. No estaba mirando la marca roja que florecía en mi cara. Sus ojos estaban fijos en el mantel blanco e inmaculado. Una solitaria gota de vino, de un rojo rubí, salpicada de la copa de Julián durante su arrebato, había manchado la tela. Con un delicado pellizco de su servilleta, la limpió. Entonces mi padre habló. Su voz era tranquila, desprovista de alarma, y no se dirigía a mí. Miró a su hijo, cuyo pecho subía y bajaba con el esfuerzo y la rabia. Ya es suficiente, Julián, dijo en un tono de leve reproche. No te rebajes. No te rebajes. Las palabras me golpearon más fuerte que la bofetada. No estaba reprendiendo a su hijo por un acto de violencia. Le estaba aconsejando que no tocara algo sucio. Yo era la suciedad. Mi dolor, mi dignidad, mi mera presencia era un contaminante en su mundo perfecto y pulido. El rostro de Julián se contorsionó en una máscara de triunfo. Rodeó la mesa y me agarró del brazo, sus dedos clavándose como garras. ¿Le has oído?, siseó con el aliento agrio. Empezó a sacarme del comedor, mis pies tropezando, pasando junto al imponente abeto, artísticamente decorado, que se sentía como una burla. Largo de mi casa. Abrió de un tirón la pesada puerta de cristal que daba a la terraza. Una ráfaga de aire frío y húmedo me golpeó, oliendo a sal y a madera mojada. Me empujó con fuerza. Tropecé hacia el exterior, sobre la madera resbaladiza por la lluvia, mis pies descalzos aterrizando en la superficie sorprendentemente fría. La puerta se cerró detrás de mí, la cerradura haciendo clic con un sonido pesado y final. Me quedé allí temblando, no por el frío, sino por el shock sísmico de la traición. A través del cristal, podía ver la cálida luz dorada del comedor. Los vi reanudar sus posiciones como si nada hubiera pasado. Mi dolor era una inconveniencia que simplemente habían expulsado. El frío se filtró en mí, pero no era nada comparado con la claridad glacial que me invadió. El latido en mi mejilla comenzó a desvanecerse, reemplazado por un enfoque tranquilo y analítico. Esto no era una discusión familiar. Esto era una expulsión. Mi entrenamiento tomó el control. Evaluar la situación. Identificar la amenaza. Establecer un nuevo objetivo. Miré la cálida casa, ya no un hogar, sino una estructura hostil. Le di la espalda a su luz y caminé descalza hacia la brumosa oscuridad del jardín. Mi misión había cambiado. Ya no era una hija de permiso. Era una oficial, abandonada tras las líneas enemigas. Mi reconocimiento acababa de empezar. El único lugar al que se me ocurrió ir fue una pequeña pensión junto a la carretera llamada Pensión Vista Mar, su letrero de neón una baliza solitaria y zumbante en la oscuridad neblinosa. El hombre de la recepción, absorto en un programa de entrevistas nocturno, apenas me echó un segundo vistazo. Para él, yo era solo otro desecho humano que había llegado un martes por la noche. No se equivocaba. La habitación 2B olía a moqueta húmeda y a limpiador con aroma a pino. La colcha floral era fina y áspera, los muebles marcados con la historia de 1000 vidas transitorias. Era la antítesis del vacío curado del que acababa de huir. Esa casa era una hermosa mentira. Esta habitación, en su cruda y anónima honestidad, se sentía como la verdad. Entré en el pequeño baño, la luz fluorescente zumbando con una vibración casi agresiva. Agarré los bordes fríos del lavabo de porcelana y me obligué a mirarme en el espejo. Mi mejilla era un lienzo moteado de rojo intenso, una herida visible, prueba de la batalla. Pero mientras me miraba a los ojos, supe que no era la primera herida que había sufrido en esa casa. Solo era la primera que se veía. Ese moratón físico convocó al fantasma de uno más antiguo y profundo. Fue el verano en que tenía 16 años. Había pasado meses dedicando cada hora libre a una solicitud para un prestigioso programa de verano en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, el ESAC, cerca de Madrid,
un campamento de entrenamiento para jóvenes astronautas. Era más que un campamento para mí, era el primer paso concreto hacia una vida que deseaba desesperadamente, una vida de propósito y disciplina lejos de las ambiciones superficiales de Santander. Escribí ensayos, conseguí cartas de recomendación y estudié hasta que me ardieron los ojos. Y entré. Con una beca completa. Tuve la carta de aceptación en mi mano menos de una hora antes de que mis padres me sentaran en el despacho de mi padre. Julián, explicaron, se había encaprichado con un viaje de fin de curso por las islas griegas con sus amigos. Era extravagante. Me miraron con expresiones de pesar forzado. No podían permitirse tanto mi pequeño campamento como la experiencia única en la vida de Julián. No sería justo para él. Recuerdo el peso de esa mentira. Conocía las finanzas de mi padre. Sabía que no se trataba del dinero. Se trataba de prioridades. Se trataba de la suposición incuestionable de que el deseo de mi hermano de un tour de celebración por las discotecas europeas superaba mi sueño de tocar un pedazo del cielo. No me pidieron que renunciara. Me dijeron que lo haría. Mi beca, mis meses de trabajo, mi sueño, era solo un desafortunado conflicto de agenda con el ocio de mi hermano. Esa fue la verdadera herida, el profundo dolor interno de que te digan, sin palabras, que tus ambiciones son secundarias. Que simplemente no importas tanto. El zumbido de la luz fluorescente me devolvió al presente. Toqué mi mejilla palpitante. La chica que había guardado en silencio sus sueños de espacio se había ido. En su lugar había una mujer sin más espacio para decepciones silenciosas. La emoción es un lujo que un oficial en el campo de batalla no puede permitirse. Era hora de pasar del sentimiento al análisis. Me senté en el borde de la cama rígida y comencé a compilar un informe mental posacción. Hostil 1, Julián. Agresor principal. Abiertamente hostil. Debilidad, arrogancia, impulsividad. Hostil 2, Marcos. Comandante encubierto. Sancionó el asalto. Debilidad, reputación, miedo a la exposición. Hostil 3, Isabel. Proporcionó apoyo logístico y emocional a la oposición. Debilidad, mantener la ilusión de perfección. Mi entrenamiento militar, lo mismo que ellos despreciaban, era ahora mi mayor activo. Estaba extrayendo la metralla emocional de la herida, reemplazándola con la lógica fría y limpia de la estrategia. Saqué mi portátil, me conecté al inestable wifi de la pensión y creé una nueva carpeta encriptada. La llamé Operación Retorno a Casa. Esto no era una hija herida desahogándose. Era una oficial de inteligencia elaborando un dossier. Era una experta en logística auditando un sistema corrupto. Mientras trabajaba, una ola de profunda soledad me invadió, el peso aplastante de saber que las personas que se suponía que eran mi base de operaciones habían sido el enemigo todo el tiempo. Metí la mano en mi bolsa de lona y mis dedos encontraron el familiar y frío peso de la vieja brújula de baquelita de mi abuelo. Era el padre de mi madre, un ingeniero tranquilo que amaba las estrellas, y había visto la misma pasión en mí. Falleció cuando yo tenía 19 años, pero antes de hacerlo, me dio esto. El mundo intentará hacerte perder el rumbo, Clara, me había dicho con su voz como un susurro seco. No lo permitas. Conoce siempre tu norte verdadero. La sostuve en la penumbra de la habitación de la pensión, la aguja temblando ligeramente antes de estabilizarse. Mi norte verdadero ya no era su aprobación. No era amor ni aceptación. Era respeto propio. Era honor. Mi misión ya no era demostrar mi valía a una familia que nunca la vería. Era honrar a la chica que nunca llegó al campamento espacial, y a la oficial que su abuelo siempre supo que se convertiría. El objetivo estaba claro. La batalla acababa de comenzar. A la mañana siguiente, dejé el refugio anónimo de la pensión. Una operación de esta magnitud requería una base segura, un lugar para planificar y reabastecerse. Conduje sin rumbo por las calles resbaladizas por la lluvia de Santander hasta que una luz cálida y acogedora atravesó la penumbra matutina. Era una pequeña librería de esquina con una cafetería dentro. Un encantador letrero pintado a mano decía, El ancla y la pluma. Dentro el aire olía a papel viejo, café y canela. Era un santuario tranquilo y cálido.
Una mujer que parecía tener unos 60 y tantos años estaba detrás del mostrador, su pelo plateado recogido en un moño suelto, sus ojos amables y perspicaces. ¿Solo una?, preguntó con voz suave. Asentí, deslizándome en un taburete en la pequeña barra de madera. Solo un café solo, por favor. Sirvió el café en una taza de cerámica gruesa. Mientras envolvía mis manos frías alrededor de ella, su mirada se detuvo un segundo en mi mejilla amoratada. Vi un destello de preocupación, pero no hizo ningún comentario. Unos minutos más tarde regresó con el café y un sobao pasiego caliente y mantecoso, con una cucharada de mermelada al lado. «Invita a la casa», dijo simplemente. «Parece que lo necesitas». Abrí la boca para protestar, pero la simple e incuestionable amabilidad en sus ojos me detuvo. Mi propia madre se había preocupado por una mancha de vino. Esta perfecta desconocida me estaba ofreciendo calor. Se me formó un nudo en la garganta. «Gracias», logré susurrar. La mujer que se presentó como Maite se quedó cerca, rellenando mi café, moviéndose con una gracia silenciosa. Cuando terminé se apoyó en el mostrador. «¿Noche dura?», preguntó suavemente. Mi armadura, la rígida disciplina con la que me había envuelto, finalmente comenzó a resquebrajarse. No le di los detalles, pero me oí decir, se podría decir que sí. «Unos problemas con mi familia». Ella solo asintió, su expresión llena de una comprensión que iba más allá de las palabras. «Mi hija es enfermera itinerante», dijo mirando una foto enmarcada detrás del mostrador. «A veces dice que la parte más solitaria de su trabajo no es estar en una ciudad nueva, es estar rodeada de gente que no ve el uniforme, solo a la persona que quieren ver. Vosotros los militares. Lleváis mucho peso». Volvió a mirarme. «Un corazón también necesita un puerto seguro». Sus palabras «un puerto seguro» resonaron profundamente dentro de mí. Ella me vio. No como un problema o una decepción, sino como una persona que llevaba una carga pesada. Cuando fui a pagar el café, apartó mi dinero con un gesto. «En realidad», dijo con una expresión pensativa en su rostro. «Estoy en un aprieto. Mi empleada a tiempo parcial acaba de irse a la universidad. Necesito ayuda algunas tardes a la semana. No es mucho, pero se paga». Hizo una pausa y luego añadió, «y hay un apartamento pequeño y limpio arriba. Lleva años vacío. Podrías quedarte, ayudarme. Piénsalo como un destino temporal». Era más que un trabajo o una habitación. Era un santuario. Era confianza. Era un acto de fe de una extraña cuando mi propia familia no me había mostrado ninguna. «Me gustaría mucho», dije, mi voz espesa por las lágrimas no derramadas. «Gracias, Maite». Esa noche, en lugar de una pensión fría, estaba en un pequeño y acogedor apartamento sobre la librería que olía débilmente a vainilla y libros viejos. La cama estaba cubierta con un grueso edredón hecho a mano. Maite me trajo una bandeja con un tazón humeante de sopa de tomate y un sándwich de queso a la plancha. Mientras me sentaba en el borde de la cama, envuelta en el edredón, finalmente lloré. No eran lágrimas de rabia o autocompasión. Eran lágrimas de gratitud abrumadora y desgarradora. Un tazón de sopa de una extraña me había mostrado más cuidado honesto que mi propia familia en 30 años. Me di cuenta entonces de que un soldado no puede ganar una guerra solo. Necesita una base segura en la retaguardia a la que replegarse. En el lugar más improbable, acababa de encontrar la mía. La primera semana en el Ancla y la Pluma fue un periodo de alto el fuego. Mis días cayeron en un ritmo simple y estabilizador de colocar libros, hacer cafés con leche y hablar con los clientes habituales. Por primera vez sentí una paz tranquila y sin complicaciones. Pero un soldado sabe que el silencio en el campo de batalla no significa que la guerra haya terminado. Significa que el enemigo se está reagrupando. La primera andanada de su contraofensiva llegó exactamente una semana después de que me fuera. Fue un mensaje de voz de mi madre. Lo escuché en el almacén, apoyada contra una caja de novelas nuevas. Su voz estaba cargada de lágrimas fabricadas. «Clara, es que no entiendo por qué nos haces esto. Trabajé tan duro en la cena de Navidad y tú simplemente lo arruinaste para todos». Era guerra psicológica clásica,
ignorar la ofensa principal y reformular a la víctima como la agresora. Borré el mensaje de voz. Luego vino un mensaje de mi padre. Apareció una notificación de mi banco: Marcos Moreno te ha enviado 1000 euros. Le siguió un mensaje de texto: sé que estás enfadada. Esto es por las molestias. Vuelve a casa para que podamos dejar esto atrás. Miré la pantalla, una furia fría creciendo en mí. Pensó que podía ponerle un precio a mi dignidad. Lo vio como una transacción, igual que Julián. Para ellos la familia no se trataba de amor, era un negocio, y yo era solo un activo que se había revelado. No toqué el dinero. Mi silencio, mi negativa a entrar en su juego, era una táctica que no entendían. Estaba creando un vacío, y los estaba haciendo entrar en pánico. La prueba de ese pánico llegó por mensajero un martes lluvioso por la mañana. Era una caja de cartón de tamaño mediano con la letra frenética de mi padre garabateada en la parte superior. ¿Todo bien, querida?, preguntó Maite con el ceño fruncido por la preocupación. No estoy segura, dije. Creo que acaban de cometer un error táctico. Subí la caja a mi apartamento. Dentro, no había ninguna ofrenda de paz. Era un desorden caótico de papeles, documentos financieros, escrituras de propiedad, acuerdos de sociedad. Parecía que alguien había vaciado un archivador en un pánico ciego. En el medio había una nota manuscrita en el membrete personal de mi padre. Clara, tomamos algunas malas decisiones. Julián no tiene ni idea de nada de esto. Por favor, no hagas nada que lo arruine. Solo llámame. Por favor. Leí la nota 3 veces. Julián no tiene ni idea. Estaba tratando de proteger a su hijo. Por favor, no hagas nada. Tenía miedo de lo que yo pudiera hacer, de lo que él pensaba que ya sabía. En su terror pensó que estaba construyendo un caso en su contra, y acababa de confirmarlo. Acababa de enviarle al enemigo los planos de toda la fortaleza. Extendí los documentos por el suelo. Ya no era una hija mirando las finanzas familiares, era una analista de inteligencia ensamblando un mosaico de corrupción. El patrón que surgió fue asquerosamente claro. Promociones Moreno era una tapadera. Los complicados acuerdos de terrenos, las transferencias entre sociedades fantasma. Era un sistema sofisticado para blanquear dinero para un selecto grupo de clientes ricos y anónimos. Julián, el subdirector y niño de oro, firmaba documentos que claramente no entendía, un idiota útil en el plan de su padre. Pero el descubrimiento más devastador fue mi propio papel involuntario en ello. Mis pagos mensuales de apoyo familiar, ganados con mi salario limpio del gobierno, se estaban utilizando como capital semilla. Mi historial impecable como oficial del Ejército del Aire era el camuflaje perfecto. No solo habían tomado mi dinero. Habían usado mi honor como escudo. Entonces lo encontré. La violación final e imperdonable. Una solicitud de préstamo para una pequeña empresa, una de las sociedades fantasma presentada hacía 2 años. El importe era de 75.000 euros. Y en la sección del solicitante estaban mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi número de DNI, todo con la letra pulcra de mi padre. Había robado mi identidad. Había falsificado mi firma. Me había convertido en un fantasma en su máquina, una cómplice involuntaria de delitos federales. La rabia que siguió fue candente y silenciosa. Esto ya no era una disputa familiar. Esto era una traición a mi país y a mi código. Justo entonces mi teléfono comenzó a vibrar. Era mi padre. Llamó 43 veces en 1 hora. Finalmente dejó un mensaje de voz. Lo puse en altavoz, su voz débil y temblorosa llenando la habitación silenciosa. Clara. Por favor, coge el teléfono. No entiendes lo que estás haciendo. Lo vas a destruir todo. Tu madre. Dios, Clara, no sobrevivirá a esto. Por favor. No estaba arrepentido por lo que hizo. Estaba arrepentido de haber sido descubierto. Borré el mensaje y bloqueé su número. El tiempo de la comunicación había terminado. A la mañana siguiente me paré frente al espejo. El moratón se había desvanecido, pero mis ojos eran diferentes. El dolor se había ido, reemplazado por un enfoque frío y duro. Solo existía la misión.
Mi primer movimiento fue asegurar un activo legal. Recordé el nombre de un formidable abogado civil en Madrid, el señor Cuesta, el padre de un compañero oficial de mi escuadrón. Llamé a su despacho. Señor Cuesta, comencé, mi voz firme y formal. Mi nombre es Capitán Clara Moreno. He adquirido pruebas documentadas de fraude financiero significativo, incluyendo blanqueo de capitales y robo de identidad. Requiero asesoramiento legal. Escuchó sin interrupción. Al final de la llamada, tenía mi marco legal. A continuación, empaqueté la inteligencia. Creé 2 dosieres digitales. El primero, dosier alfa, contenía cada correo electrónico y extracto bancario que probaba mis contribuciones financieras a la familia. El segundo dosier, más volátil, era el dosier bravo. Contenía el contenido del paquete enviado por mi padre en su pánico, la prueba de toda su empresa criminal. Finalmente redacté mi declaración de guerra. Era un correo electrónico corto y frío dirigido a Marcos, Isabel y Julián. El asunto era clínico, informe preliminar, se requiere respuesta en 24 horas. El cuerpo del correo electrónico era una lista de demandas, una disculpa formal por escrito de Julián, el reembolso completo de todos los fondos detallados en el dosier alfa, y una explicación completa por escrito de las actividades financieras que había descubierto. Escribí, el incumplimiento total antes de las 5 horas de mañana resultará en la escalada inmediata de este asunto. Adjunté el dosier alfa. El dosier bravo, mi as en la manga, permaneció sin mencionar, pero fuertemente implícito. Pulsé enviar. Pero un buen oficial siempre tiene una contingencia. Redacté un segundo correo electrónico dirigido al señor Cuesta y a la Dirección de Admisión Pública de la División de Delitos Económicos de la Fiscalía General del Estado. Adjunté el dosier bravo. Luego usé una herramienta de programación, configurando el correo para que se enviara automáticamente en exactamente 48 horas. Era mi interruptor del hombre muerto. La mecha estaba encendida. Todo lo que tenía que hacer era esperar. No esperé mucho. Menos de 1 hora después, unos golpes frenéticos sacudieron la puerta principal de la librería. Ya era la hora de cerrar, y Maite y yo estábamos terminando tranquilamente. Le di un asentimiento firme. Yo me encargo. Era Julián. Parecía desquiciado, su rostro una máscara de furia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, escupió, intentando pasar por mi lado. Me mantuve firme. No vamos a discutir esto aquí fuera. Lo dejé entrar en la cafetería vacía. Maite permaneció detrás del mostrador, una centinela silenciosa y firme a mi espalda. Intentó la intimidación, luego una disculpa torpe y poco sincera, luego el soborno. ¿Cuánto?, exigió. ¿Cuánto dinero hace falta para que esto desaparezca? Cuando nada de eso funcionó, recurrió a su arma más fiable, el desprecio. ¿Sabes qué? No importa. No eres nadie sin nosotros. ¿Lo entiendes, verdad? Juegas a ser soldado, pero siempre volverás arrastrándote porque no tienes nada. No eres nadie sin esta familia. Eso era la mentira fundamental sobre la que habían construido mi vida. Acababa de confirmar toda la premisa de mi misión. Le dediqué una pequeña y fría sonrisa y saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, una nota de confusión en su voz. Delante de sus propios ojos, abrí el correo programado, el que contenía el dosier bravo. Y con un movimiento lento y deliberado pulsé el botón que decía, enviar ahora. ¿Qué ha sido eso?, tartamudeó, el pánico finalmente apoderándose de él. Eso, dije guardando mi teléfono en el bolsillo, mi voz tan tranquila y clara como el hielo, ha sido el dosier bravo. Una copia digital completa de la contabilidad creativa de papá, incluyendo el préstamo que sacó a mi nombre. Acaba de ser entregado a la Fiscalía General del Estado. Misión cumplida. La transformación de su rostro fue una cascada rápida y violenta de furia arrogante a incredulidad boquiabierta, y finalmente a puro terror primario. Soltó un rugido inarticulado y se abalanzó. Mi entrenamiento tomó el control. No bloqueé. No golpeé. Simplemente pivoté desplazando mi peso y dejando que su propio impulso lo llevara más allá de mí. Tropezó, se estrelló contra una pequeña mesa y se desplomó en el suelo.
Se levantó sobre manos y rodillas, respirando en jadeos irregulares y de pánico. ¿Por qué? Susurró un sonido roto desde el suelo. Me paré sobre él no con ira ni piedad, sino con la finalidad distante de un soldado cuya batalla estaba ganada. Porque el deber de un oficial es neutralizar la amenaza, dije. Luego le di la espalda y me alejé. Las noticias de las consecuencias llegaron en fragmentos durante los días siguientes de parte del señor Cuesta. La Fiscalía había abierto una investigación penal. Los activos de Promociones Moreno fueron congelados. La casa de Punta Garza fue embargada. El imperio se había desmoronado. No sentí alegría, solo un vacío pesado y hueco. Una semana después mi padre llamó desde un teléfono prestado. «Te lo llevaste todo», dijo su voz un graznido roto. «Yo no me llevé nada», respondí con calma. «Solo expuse lo que estaba construido sobre mentiras. Tu error fue confundir mi silencio con debilidad. Ese fue tu error táctico, no el mío». Terminé la llamada. Esa noche mi madre envió un último mensaje. «Espero que seas feliz ahora que lo has destruido todo». Leí las palabras y sentí una piedad distante y clínica. Escribí una única y corta respuesta. Yo no lo destruí. Solo encendí las luces. Envié el mensaje. Luego abrí mis contactos. Encontré el nombre de mi padre y bloqueé el número. Hice lo mismo con mi madre y finalmente con Julián. Luego borré sus entradas por completo. No fue un acto de rabia. Fue un movimiento logístico para asegurar mi propia paz. Era yo, declarando oficialmente un alto el fuego. No para ellos. Para mí. La guerra había terminado. Un año después. La escena es el ancla y la pluma en una fresca tarde de otoño. El aire exterior lleva el aroma de humo de leña, pero dentro todo es calidez y el familiar aroma de café y pan recién horneado. Estoy detrás del mostrador con un delantal atado a la cintura. Ahora soy la codirectora, mis habilidades de logística sorprendentemente adecuadas para dirigir un pequeño negocio. El correo del día contiene un sobregrueso del despacho del señor Cuesta. Dentro hay un cheque bancario, mi parte de la restitución del caso judicial. Miro la cifra. Hace un año, este dinero habría representado la suma de mi dolor. Ahora, es una herramienta. Me siento en el escritorio de la trastienda y empiezo a escribir una carta. Doy instrucciones al señor Cuesta para que utilice la totalidad de los fondos para establecer una nueva beca, la beca Polaris, nombrada por la estrella polar. Estará dedicada a ayudar a jóvenes de Cantabria a seguir carreras en CTIM. El legado de la familia Moreno fue de codicia. Mi legado construido sobre sus cenizas sería de oportunidad. Mientras estoy cerrando el sobre, mi teléfono suena con una llamada de FaceTime. Es una amiga de mi antiguo escuadrón, llamando desde su nuevo puesto en Alemania. Hablamos durante 20 minutos, una conversación fácil llena de camaradería y respeto mutuo. Es un intercambio simple, pero es todo lo que siempre quise de una familia. Después de la llamada, Maite y yo terminamos de cerrar. En la tranquila y cálida cocina, ha puesto 2 tazas humeantes de té. Nos sentamos en la gran mesa de madera, las dos, en el cómodo silencio del final de un largo día. Solía pensar en la paz como la ausencia de conflicto. Ahora lo entiendo. No es una ausencia, es una presencia. Es el calor constante y silencioso de esta cocina. Es el propósito que encuentro en mi trabajo. Es la sensación de ser valorada por ser exactamente quien soy. Ya no soy la capitán Moreno de permiso de una zona de guerra. Solo soy Clara. Y por primera vez en mi vida, estoy verdadera y finalmente en casa. He sido licenciada con honor de la guerra más larga que he librado jamás. Y la mayor victoria no fue ganar. Fue la paz que encontré cuando la lucha terminó.